internacional y hay que ver en qué condiciones se paga, ¿no? ¿Cuánto le va a costar a los argentinos este nuevo endeudamiento? Justamente sobre eso, ¿no? Sobre eso vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es historiador, que estudia desde hace muchos años la historia de la deuda argentina en general y, por supuesto, eso incluye la gran cantidad de acuerdos, más de 20, que ha tenido nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Desde Córdoba los saludamos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo vio esta confirmación de ayer del FMI de que se ha llegado a un nuevo acuerdo a nivel del staff? Bueno, era lo que se esperaba. Lo que me llamó la atención es el plazo, porque el gobierno en el decreto 179 habló de 10 años y 4 de gracia, y ahora son 4 años, porque 48 meses son 4 años. Entonces, es decir, el stand-by del 2018, que era imposible de pagar en 3 años, ahora 4 años, pagar 20.000 millones de dólares, más todo lo que se le debe al fondo, me parece extremadamente raro por un lado. Por otra parte, como bien ustedes dicen, es difícil que el directorio no apruebe esto, porque si el staff técnico ya ha acordado con el gobierno, pero claro, acá estamos en el misterio. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál será el desembolso inicial? Por otra parte, el desembolso inicial es importante porque Caputo y el presidente Milei, con ese exitismo que los caracteriza, dijeron que van a contar con 50.000 millones de dólares. ¿De dónde los van a sacar? Porque claro, si el fondo les dé 8 o 10, es decir, son 10, y el resto, porque el Banco Mundial también ha declarado que va a colaborar, pero los préstamos del Banco Mundial no es para fortalecer la reserva del Banco Central, sino son para planes concretos de inversión y desarrollo. Entonces, no sé dónde van a sacar la plata. Y finalmente, esto que ustedes están diciendo, el dólar, las reservas se están agotando. En el último mes de marzo se fueron 1.200 millones de dólares. Y se siguen yendo porque ahora el dólar empezó de nuevo a crecer. Entonces, realmente es todo una incógnita. Y como el gobierno no aclara nada, y el fondo tampoco va a aclarar nada, porque al fondo no le interesa lo que opinen los dirigentes políticos de la Argentina, ni lo que pasa en la Argentina. Lo que le interesa es, de alguna manera, cierta preservación de la institucionalidad, porque no le interesa dar plata a un país que se estalle al poco tiempo, ¿no? Entonces hay que ver todas estas circunstancias que en este momento no sé si habrán sido evaluadas. Ayer sabemos lo que pasó en la Cámara de Diputados, es decir, porque no solo es la investigación, sino algo que no pasaba en décadas. La interpelación a Caputo, a Cuneo Libarona, es decir, a un montón de funcionarios importantes que tienen que ver con la administración del Estado. Todas son variables que yo no sé si habrá alguna salvedad del directorio del fondo, porque una cosa es la parte técnica y otra cosa son las decisiones políticas, ¿no? Así que bueno, habrá que ver qué pasa el viernes, si como dicen todos, se trata esto y como ustedes decían recién, qué condiciones exige el fondo. El fondo jamás da un peso si no establece condiciones muy rigurosas, y mucho más en este momento, en el contexto que estamos viviendo. Alejandro, a ver, usted tiene experiencia estudiando los detalles de los distintos acuerdos, tanto con el FMI como con otros acreedores históricos de la Argentina. La pregunta es si el fondo toma esta decisión realmente por lo que dice públicamente, que son esta serie de elogios al programa económico del gobierno, o por si quedó enganchado demasiado fuerte del acuerdo que hizo en su momento con Mauricio Macri, que tenía el mismo funcionario en economía que está actualmente, y le cuesta salir. Claro, hay varias cosas, ¿no? En principio, Caputo tiene muy mala prensa en el fondo, porque la tuvo en su momento, porque el fondo determinó que se fuera al Banco Central por lo que había hecho con el dinero que se prestó en su momento. Y creo, el fondo nunca hace declaraciones tajantes diciendo este gobierno es un desastre. No, el fondo siempre trata de minimizar las cosas, de flexibilizar los detalles, y ahora está diciendo que bueno, que sí, que bajó la inflación, que el superávit fiscal, pero claro, si uno va a hacer un análisis exhaustivo de cómo bajó el superávit y en qué condiciones, es decir, Graciano lo graficó muy bien ayer, ¿no es cierto? Diciendo acá hay una gran ficción sobre un montón de cosas,
y el fondo la sabe, porque sus técnicos no son los que van a ser convencidos por la política del gobierno. Ellos van al hueso a darse cuenta de cómo son las cosas. Y claro, el problema del fondo es que la Argentina es el mayor deudor que tiene en este momento y tiene que ver de qué forma zafa de todo este problema. Alejandro, ya se equivocaron gravemente en el 2018. Es decir, no sé ahora cuál serán las exigencias que le pide al gobierno. Bien. Porque ¿qué seguridad tienen que el dinero que le entreguen no siga yéndose? Claro. Porque Caputo va a impedir a costa de cualquier cosa que el dólar se dispare, porque sabe que si el dólar se dispara, la inflación va a empezar a caminar de nuevo, y ese es el único capital que puede exhibir Milei. Entonces, como estamos en épocas preelectorales, aquí hay una serie de cuestiones que quieren manejar para evitar el fracaso electoral, aunque yo creo que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es un síntoma de un montón de cosas que van a pasar, porque todo ese disciplinamiento de los gobernadores, todo ese acompañamiento ayer se dio vuelta claramente y perdieron en todos los frentes en los que habían querido, además de haber querido la sesión de toda la forma. Que esas son otras cosas graves. Es decir, ¿cómo se puede defender la institucionalidad? Yo veía ayer los discursos de los diputados violando la Constitución, negándose a investigar. Y claro, siempre el argumento que tienen para chicanear es el gobierno anterior y el gobierno anterior y Cristina. Como si las cosas que hubiera hecho Cristina justifican lo que se haga ahora. Alejandro, le quería preguntar porque es reconocido el fallo Olmos de parte de su padre, que impulsó su padre, para declarar la ilegalidad o la ilegitimidad del endeudamiento externo que comenzó con la dictadura militar, ¿no? Que teníamos menos de 7.000 millones de dólares de deuda externa y pasamos a más de 40.000 millones de dólares durante la dictadura. Después en el menemismo aumentó mucho más. Hay un sector político que plantea que hay que declarar la ilegalidad de este nuevo endeudamiento. Al respecto, ¿usted qué mirada tiene? ¿Es ilegal este nuevo endeudamiento que pasó por el Congreso por un DNU y que fue aprobado por la Cámara de Diputados? Bueno, acá hay un problema que yo lo trato en un libro que va a salir ahora, se va a presentar en la Feria del Libro la primera semana de mayo, y es este problema que existe con el Fondo Monetario. Es decir, desde un punto de vista del derecho argentino, indudablemente que es ilegal, porque el DNU es inconstitucional, pero además de ser inconstitucional, es un DNU donde el Congreso le aprueba al presidente un acuerdo del que no sabe de qué se trata, porque cuando uno lee el articulado no se sabe ni las condiciones, ni los montos, nada de eso. Ahora, el problema con el fondo, que parece que nadie sabe, es que cuando el fondo hace un acuerdo con un gobierno, no existe la menor posibilidad de que la justicia lo declare ilegal, porque el fondo, aunque es un sujeto de derecho, no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo. Y para declarar ilegal algo, lo que lo tiene que declarar es la justicia. Y para que la justicia declare ilegal algo, tiene que citar a las partes. Y el fondo no puede ser citado, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en la Corte de la Haya, en ningún lado. Es una de las particularidades que tiene el fondo, que yo he analizado en mi libro, y que ningún tratado de derecho internacional toca, eso me ha resultado altamente sospechoso. En ningún tratado de derecho se menciona al fondo y punto. Nadie habla de su estructura, sus inmunidades, todo lo que puede hacer el fondo, y nadie puede cuestionarlo. Alejandro, nadie puede decir, ustedes han hecho algo que no deberían haberlo hecho porque es absolutamente ilegal. Alejandro, recién Andrés le preguntaba por la ilegalidad. El otro concepto clave acá es la ilegitimidad. El mayoritario bloque de la oposición en el Parlamento, Unión por la Patria, junto con algunos aliados, ha dicho que en caso de volver al gobierno en el año 2027, de que haya un recambio partidario en el gobierno, van a desconocer y van a dar por inválido este acuerdo, más allá de la legalidad. La legitimidad, ¿también está en juego aquí? Pero si declaran inválido el acuerdo, tienen que irse del Fondo Monetario. Uh-huh. No se pueden quedar en el fondo y declarar inválido el acuerdo. ¿Y es viable salir del fondo? Sí, por supuesto que es viable, pero otra parte, hay una cuestión que es clave. Uno no puede declarar la inviabilidad de algo que no ha firmado. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con lo que es la continuidad del Estado, ¿no es cierto?, de los actos públicos. Es decir, un Estado que reemplaza a otro no puede decir, no, lo que hizo el otro es inválido. Es
Es decir, decir eso es un acto que no tiene nada que ver ni con el orden jurídico ni con normas fundamentales del derecho internacional. Es decir, es como, me acuerdo que en la época de la dictadura declararon nulo el laudo al que la Argentina se había sometido. Es decir, acá lo que pasa es que la dirigencia política parece que ignora cuestiones que son fundamentales. Es decir, yo no puedo someterme a un tribunal y después decir, no, ese tribunal lo que dijo no me gusta, que es lo que hizo el kirchnerismo con el juzgado de Griesa. Cuando Griesa falló en contra, dijo, no, yo no lo reconozco. ¿Cómo no voy a reconocer a Griesa si me sometí a su jurisdicción? Claro. Si apelé cuando me falló en contra. Es decir, esto es algo que a mí me resulta increíble. La oposición puede decir otras cosas. Señores, es decir, acá tenemos que hacer una estructura distinta para que esto no se vuelva a repetir. Es decir, tenemos que poner un montón de límites para que un gobierno no pueda ver, pero que ya se hizo, ya está, no hay forma de volverlo atrás. Es decir, no existe el menor elemento, no solo en el campo del derecho, sino respecto a la ilegitimidad, que es un concepto, diría, bastante relativo y flexible de plantear. Porque cuando uno se plantea esto, dice, bueno, declaro la ilegitimidad del acuerdo, no lo pago. ¿Qué va a hacer el fondo? Sí. ¿Va a quedarse tranquilo? Decir, bueno, perfecto, ¿no nos paguen? No. Entonces, por otra parte, esa es otra de las cosas curiosas de estos acuerdos. Que así como el fondo no puede ser demandado en ningún tribunal, el fondo no puede hacer lo mismo con la Argentina. O sea, que si la Argentina no le paga, se la tiene que bancar. Y eso es lo que yo he planteado muchas veces cuando se hablaba de no pagarle al fondo, que todos chillaron, no, ¿cómo no se va a pagar al fondo? Si al fondo el país no le paga, porque tiene un montón de circunstancias difíciles, el fondo lo que hace es negociar, y puede negociar 1 año, 2, 3, es decir, mandar misiones, y mientras tanto uno va viendo las cosas que se hacen. Y el único recurso eventual que tiene un país con el fondo es pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que la Corte de La Haya diga si este procedimiento fue correcto o no. Pero es una opinión donde la Corte puede decir, no, mire, esto fue mal hecho por tal y tal circunstancia. Pero bueno, el fondo es libre, es decir, supuestamente el fondo tiene que aceptar las opiniones de la Corte, pero la acepta y no es una condena, no es una exigencia, es simplemente una mención donde se hacen este tipo de cosas. Y acá esto tiene que ver con algo realmente estructural, y es la responsabilidad de los organismos internacionales. Las Naciones Unidas, a través de su Comisión de Derecho Internacional, estudió durante años un proyecto para evitar esta impunidad de los organismos. Bueno, llegaron a un proyecto importantísimo donde establecían que si un organismo no cumplía, transgredía sus propias normas, era responsable y debía indemnizar a un país, y que además lo que hacía era una violación del derecho. Bueno, ¿qué pasó con ese proyecto de Naciones Unidas? Está congelado desde el 2011. Bien. Nunca lo quisieron tratar. Alejandro, breve, para cerrar la nota breve, le pregunto, y esto que usted está describiendo, ¿no? Este acuerdo y este endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario, ¿cómo le va a repercutir a los argentinos? Porque uno ve que cuando leen esta noticia, muchos celebran esta situación, y es, en pocas palabras y claro, y bajarlo a la práctica, es como endeudarse, es como ir y sacar una deuda que uno tiene que pagar, ¿no es cierto? Como usted estaba explicando. Bueno, ¿cómo repercute en la vida diaria de los argentinos esto? Bueno, es algo muy simple. La Argentina en este momento tiene una deuda pública el 28 de febrero, todavía no tenemos la cifra de marzo, de 471.500 millones de dólares. Esa deuda genera 22.000 o 23.000 millones de dólares anuales. El pueblo argentino se ve privado de esos 23.000 millones porque hay que pagar intereses todos los años de todo el endeudamiento, incluido el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ustedes se imaginan que si esos 23.000 millones de dólares se invirtieran en obra pública, en puestos de trabajo, en inversiones genuinas, la Argentina no estaría viviendo la situación que vive. Y como en los presupuestos de la Argentina, no de los presupuestos de... Bueno, ahora no tenemos presupuesto, pero no el presupuesto de Fernández, de Macri, de Cristina. En todos los presupuestos, el principal punto es pagar intereses de la deuda. Entonces estamos encampados desde hace décadas sobre este tema, en algunos momentos más y otros menos, ahora realmente en una situación extremadamente grave, que esto va a sumar nuevas condiciones y nuevos problemas. Y un detalle final para terminar. Una cosa es lo que se va a firmar,
y otra cosa son los acuerdos secretos que no vamos a tener posibilidad de saber. ¿Y por qué digo esto? Cuando se firmó el Plan Brady en 1992, hubo un acuerdo secreto no explicitado, donde no explicitado en el stand-by y en todo lo demás, pero sí en documentos que se firmaron, ¿no? Por el cual el gobierno se comprometió a vender las empresas públicas, vender YPF, privatizar el sistema jubilatorio, modificar la legislación laboral porque era restrictiva para las empresas extranjeras. Eso no figuró en los papeles oficiales, pero sí en cartas confidenciales que se manejaron. Bien. Alejandro, le agradecemos el tiempo y la predisposición para charlar, como siempre. Un lujo. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, ahí está Alejandro Olmos Gaona, historiador de la deuda, con una mirada en retrospectiva para recomendar estudiar el fallo Olmos, que es el papá de Alejandro. Sí, viene de herencia. Viene de herencia. Claro, junto con Eric Calcaño padre. Exacto. Un detallito nomás de algo que decía Alejandro Olmos Gaona respecto de lo que vos le preguntabas, Lucho, en cuanto a si está legitimada o no, si Argentina puede desconocer o no. Este punto es lo que estuvo detrás de aquella interna feroz que después se trasladó a todo el gobierno del Frente de Todos, pero cuando se discutía la renegociación del acuerdo de Macri en 2021, porque el sector más vinculado al kirchnerismo decía, si vos renegociás